Hay una cosa más linda y al mismo tiempo más trascendente para la naturaleza que un río. Un río riega, un río lleva sus sedimentos, sus nutrientes, alimenta el mar, es ámbito de fauna, flora. Los ríos son una maravilla, una maravilla. Ahí lo que estamos viendo es el río Paraná, una de las más bellas fotografías naturales de la Argentina y de buena parte del Cono Sur. El río Paraná es uno de los tantos ríos que dejaron de ser ríos. Ya no lo son. Son rosario de embalses. Han sido destruidos. Y hoy vamos a hablar de eso en Ambiente y Medio, la cuarta temporada de el único programa de ecología de la televisión abierta de la Argentina. Vamos a hablar de los ríos, y en particular del río Paraná, y de cómo se lo ha destrozado, se los ha destrozado a casi todos los ríos en la Argentina, en América Latina, en el mundo, y cuál es el efecto que tiene eso. Y a veces hablar de estas cosas, hablar de los ríos, hablar de las represas que algunos proponen como soluciones mágicas e infinitas, y no lo son. Hablar, contar, mostrar, desnudar, desvelar, quitar un velo, como suelen decir los españoles, todo eso molesta. Molesta a mucha gente, pero por sobre todo molesta al poder. Le molesta que los periodistas que se dedican a las cuestiones ambientales mostremos, hablemos, señalemos, y por eso pasa lo que pasa con los periodistas. Una noticia conmueve al mundo. 13 periodistas que investigaban actividades que dañaban el medio ambiente en varios lugares del planeta fueron asesinados en los últimos 10 años. Mientras se evalúan otras 16 muertes que podrían tener el mismo origen. Sumado a esto, cada día se hacen más visibles las intimidaciones y persecuciones que sufren muchos otros. Es que a medida que avanza la contaminación y la destrucción de los recursos naturales del planeta, el periodismo ambiental se va convirtiendo en uno de los más peligrosos junto con las corresponsalías de guerra. Por todo esto, 30 medios de comunicación de varios países se unieron para analizar juntos los casos de ataques, aprietes e intentos de censura que vienen denunciando a aquellos periodistas que exponen diariamente el daño que se le está ocasionando al ecosistema. Se comprometieron con esta causa los medios más importantes del mundo: El País de España, The Guardian de Reino Unido y Le Monde de Francia, entre muchos otros. El lema de todos ellos es muy potente: silenciaron a los periodistas, pero no silenciarán las historias. La Argentina también debe luchar por un periodismo ambiental libre de presiones y persecuciones. Voy a evitar hacer cualquier tipo de autorreferencia y mucho menos victimización. Pero lo cierto es que hacer periodismo sobre medio ambiente es hacer periodismo sobre empresas que contaminan, políticos que se corrompen para permitir que las empresas contaminen, favorecer proyectos lesivos para el ambiente y solo beneficiosos para algún bolsillo. Hacer periodismo ambiental significa todo eso y hablar de ciertas cosas que mucha gente preferiría que no se hablara. Significa también discutir definiciones como la del progreso, porque se sabe, para muchos de la política y de la industria, una gran represa es sinónimo de progreso, una central nuclear es sinónimo de progreso, volar una montaña es sinónimo de progreso, y nosotros, la mayor parte de quienes hacemos periodismo sobre estos temas, creemos que no. Y eso molesta, y cuando las cosas molestan, hay quienes son atacados directamente, como lo que acaban de ver en el tape, y otros son atacados más sutilmente, a veces con alguna pequeña amenaza, o a veces invitándolo a un viaje, por ejemplo. Hay muchas maneras de atacar a alguien. Comprarla es una de ellas. Comprarlo es una de ellas. ¿Gaby? Así es, Sergio. La verdad que no es fácil ser periodista que trabaje en cuestiones ambientales, porque le pisamos algunos callitos a alguna gente, ¿no? Significa mostrar, poner de manifiesto, poner en la superficie cosas que
hay gente que preferiría que le molesta. Que no se mostraran. Sí, así es. Fíjate el caso del periodista, el fotoperiodista alemán. Antes que eso, perdón. Este es el estudio que da origen al informe que nosotros mostramos recién. Green Blood se llama, ¿no? Sangre verde, que significa que lo que están tratando de llevar adelante es lo que silenciaron, digamos, al matar a estos periodistas, al asesinarlos. Ellos creen que silencian las historias. Bueno, lo que llevan adelante es tratar de que esas historias no sean silenciadas. Eso es Green Blood. Bueno, acá tenemos esto que hacía yo referencia recién, lo de Vaca Muerta. Fue el caso rarísimo, sí, la verdad que sí. Un fotoperiodista que ni siquiera estaba trabajando profesionalmente, Stefan Borgart, un estudiante de fotoperiodismo alemán, vino acá a mostrar, porque él sabía que había denuncias alrededor de Vaca Muerta, etc. Lo único que estaba haciendo era filmar, fotografiar un depósito ilegal de desechos de la industria petrolera, algo que hoy en día todo el mundo sabe que existe en Vaca Muerta, porque Vaca Muerta tendrá su costado positivo para algunos, creo que también es discutible, pero digamos que tiene su costado positivo como posibilidad de que la Argentina se autoabastezca nuevamente de petróleo y de gas, pero tiene un costado bastante complejo y complicado en lo que tiene que ver con el tratamiento de esos residuos. Hoy todo el mundo está mirando porque Vaca Muerta no cumple prácticamente con ningún estándar ambiental. Bueno, este periodista fue, lo mostró, lo metieron preso, le sacaron la cámara, lo esposaron, le hicieron de todo. Yo estuve en Vaca Muerta haciendo hace algunos años unas tomas, periodismo, digamos, y ellos no te muestran dónde están los desechos, no les gusta que veas eso. Bueno, tanto es así que en la Argentina tuvo que aprobarse, aunque se cumple poco y nada, una ley de acceso a la información pública en materia ambiental, específicamente para que se pudieran conocer datos. Datos es, por ejemplo, cuánto vuelca una empresa de aguas, cuánto de efluentes a un río o a un lago, cuánto vuelca en industria, ese tipo de cosas. Y normalmente hay gente que prefiere que esas cosas no se conozcan. Algunos casos en Argentina hubo de intimidaciones, agresiones, elevación a juicios a veces, ¿no? Te quieren hacer juicios para callarte. Lo que decías del tema de la pauta también, ¿no? Que eso es algo interesante bueno, también. Es una manera de... de decir, pero hay un caso increíble. Hay un caso increíble. Porque uno de los temas que más molesta en la cotidianeidad de la producción periodística en la Argentina es el tema del campo. Nadie se puede meter demasiado con el campo porque el que se mete con el campo es una especie de atentador serial contra el progreso, contra el motor de la economía, etcétera, etcétera. Y el campo tiene una importancia supina, está claro, en un país como la Argentina, pero no por eso puede hacer lo que quiera. Bueno, nosotros señalamos muchas veces desde Ambiente Medio el tema de las fumigaciones, etcétera, y vamos a mostrarle con Gaby. Un periodista, Oscar Di Vicenzi, un periodista en Alberti, que él tiene un programa de radio y se acercó a un campo donde estaban fumigando a menos de 50 metros. De 1000 metros de una escuela. No, a menos de 50 estaban fumigando. A menos de 50, ¿a qué fue? Justamente a decir, mire, nosotros sabemos que ustedes no pueden fumigar a menos de 1000 metros y están fumigando a 50. Bueno, vamos a verlo. La verdad que es interesante. Si lo podemos ver. Ahí está. Él lo que está haciendo es tratando de pedirle Escuchémoslo un poquito, escuchémoslo. Dale. Está prohibido fumigar. ¿Por qué están fumigando a menos de 1000 metros, señor? Camioneta de la empresa Veraza que dice que esto es propiedad privada. Está prohibido fumigar con total impunidad. Siguen fumigando al lado nuestro. Al lado nuestro están fumigando. Este es Zunino, el hijo de remil puta que nos fumigó. Bueno, ahí tenemos muy en clara cuál es la opinión que el señor tiene. No lo vamos a repetir. Sobre el empresario. Pero es que, Sergio, lo fumigaron. Lo fumigaron a él. En vez de decir, lo fumigaron a él. Paren, señor Correte. Lo fumigaron. Este hombre después hizo, por supuesto, la denuncia a la justicia. Después estuvo internado. Porque tenía lesiones graves por la intoxicación. Realmente, literalmente, lo fumigaron. Y es un periodista, ¿eh? No olvidemos que en estas cosas, minería, Vaca Muerta, fumigaciones, quien cuenta las anomalías de esto es una potencial víctima del poder. Y el poder, insisto, se manifiesta agresivamente, fumigándote como a este pobre hombre, pobre periodista de Alberti, o tratando de comprarte. Por suerte nosotros creo que estamos exentos por ahora de las dos cosas. Por ahora no nos fumigaron. Vamos a ver, Sergio. Y si quieren comprar, bueno, no. No, eso es otro tema. Espera. ¿Qué viene ahí? ¿El zorro? ¿Qué es esto? Parece el de Breaking Bad.
¿Qué es esto? ¿Qué? No lo escucha nadie si habla así con bajito. Escúcheme Pero una cosa, parece el Fede. zorro. Necesito que me escuche, Fede. Escucho. Esto es así. Eso sí. Yo me fui a Catamarca, ¿Se fue a Catamarca? a la mina bajo la ¿Cuándo lumbrera. se fue a Catamarca? Me fui a Catamarca a llevarle residuos electrónicos a la mina bajo de la lumbrera para que saquen los metales y saquen la minería de los residuos electrónicos y que no exploten la tierra. Ahora, el tema, ¿Y qué pasó? no me dejaron entrar, Federo. ¿No dejaron entrar? No, ¿Y me por eso le corrieron. dijeron que se disfrace? Me corrieron los Ah. de seguridad y me largaron perros y yo tuve que salir corriendo porque ¿Perros? no quiero que me encuentren, Federovsky. Ah, y por eso se disfraza de... ¿Cómo es el de Breaking Bad? Pues está igualito. Heisenberg, Heisenberg, claro, igualitos. no diga mi nombre. ¿No digo su nombre? No diga mi ¿No nombre. digo Mira, acá Heisenberg? le traje Ahí imágenes. está. Ahora satel- hablemos en serio, basta. Le traje imágenes satelitales de la mina bajo la lumbrera. Es para verdad, que vea- esto que va a decir Tommy es cierto. Para que vea el cráter que dejaron en la Tierra, Vale. Federovsky. Quiero hacer una pequeña historia respecto de esto. Esto que ustedes están viendo es claramente imágenes satelitales de la mina bajo la lumbrera. Ahí tienen fotografía aérea debajo de la lumbrera. El cráter que se hizo para esa explotación de cobre, plata, etcétera, que está en la provincia de Catamarca. Miren, desde 1984 hasta el 2018. Observen, en 1984 la montaña estaba fenómena y hoy, 2018, un agujero de grandes proporciones tenemos allí en la actualidad en Bajo la Lumbrera que acaba de terminar su explotación. Quiero hacer una pequeñísima historia respecto de esto. En 1998, 20 años atrás, se puso en marcha la explotación minera debajo de la lumbrera. En ese momento, Arnoldo Castillo era el señor gobernador de la provincia de Catamarca y Carlos Saúl Menem el presidente de la Argentina. En un acto en el que iniciaban formalmente la obra, Arnoldo Castillo dijo: hoy Catamarca ingresa en el mundo moderno. Bueno, yo los invito a que vayan a Catamarca, que es una provincia bella de paisajes, y vean si 20 años después, además de este cráter colosal, de este agujero en la tierra y de haberse llevado en un mineraloducto, así se llama, desde Catamarca a Tucumán, contaminando a medida que iba pasando el mineral por ese caño, con el CEO de la empresa procesado por violación de la ley 24051 de residuos peligrosos. Y con todo eso, 20 años después, hay algo más en Catamarca que miseria y riqueza para los bolsillos de los empresarios debajo de la lumbrera. Y además, como dice Tommy, como dice Heisenberg, como dice el zorro, Federovsky. tiene muchas acepciones hoy. Como dice él, efectivamente lo que está pasando es que hay una sobreexplotación minera cuando podría recuperarse un montón a través de lo que se conoce como minería urbana, un montón de minerales que están en lo que son residuos, ahí están, en la carretilla de Tommy, residuos No diga mi nombre, Federovsky. en la carretilla de Tomás Daumas. ¿Está bien así? Ya va a ver usted, ¿eh? ¿Qué voy a ver? Ya va a ver usted. ¿Qué voy a ver? Igual lo quiero felicitar, ¿Por qué? porque usted acaba de hablar cosas muy serias, muy importantes. Sáquese Y los se nota- anteojos, esos ridículos. Se nota que tiene unos ovarios muy grandes para hablar de estas cosas. ¿Que tengo qué? Lo que escucho, Federovsky. ¿Qué le pasa? Lo que escucho. Bueno, está bien. Bueno, ¿Me ya puedo sé. ir? Sí, váyase, nos vamos todos también. Va a pasar exactamente por adelante de la cámara, como corresponde. Pase ahora. Es un corcel cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Ay. Bah, ya seguimos con más Ambiente y Medio. El alga didimo es una alga bentónica, que significa que está adherida al sustrato de los ríos y lagos. En algunos periodos genera como una cobertura total de los fondos de los ríos y algunas costas de lagos, con lo cual impacta fuertemente sobre las otras especies que viven en ese sitio. En un ambiente que era diverso, que había presencia de varias especies, aparece una que lo cubre todo y que desplaza al resto. Tenemos el primer registro en el río Futaleufú, del lado chileno, o sea, la cuenca del Parque Nacional Los Alerces, del lado chileno, en el año 2010. Gente que viene a pescar
de Estados Unidos a la Patagonia, o de Nueva Zelanda a la Patagonia, o incluso el intercambio argentino-chileno. Creemos que fue el puntapié inicial y la distribución que hoy cuenta Didimo en Patagonia. El biológico va a tardar quizás algunos años más en descubrirse bien cuáles fueron los impactos, pero a la estética es importante. Nosotros vemos ríos prístinos en el que vemos el fondo, las piedras, las plantas desde fuera del agua. Didimo lo que hace con esta cobertura es generar tiene un color amarronado, blanquecino, impacta fuertemente a la visual, ¿no? Hay protocolos de desinfección. Si cruzamos un arroyo vadeándolo, deberíamos desinfectarnos antes de cruzar otro, porque estaríamos, si no, llevando organismos de uno hacia otro. Esto es lo que tienen las especies invasoras, generalmente tienen una alta resistencia y pueden soportar ese periodo en el que la trasladamos nosotros. Didimo, en particular, puede llegar a estar más de 3 meses en algo húmedo, un water, una línea de pesca. Nos enseñó, de alguna manera, la vulnerabilidad de los ambientes acuáticos. Seguimos en Ambiente y Medio. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. La respuesta es no. El Paraná ya no es un río. Es una secuencia interminable de represas, embalses, fundamentalmente muchas represas hidroeléctricas. La que más conocemos nosotros es Yacyretá, pero hay otras, Itaipú, etc. ¿Saben cuántas represas hidroeléctricas hay sobre el Paraná y sus afluentes, etc.? Más de 50. La mayor parte de ellas en la zona de Brasil. Pero yo les voy a recomendar un libro para que lean, si a alguien le interesa este tema. Este libro se llama Ríos Silenciados, de Patrick McCally, y es una investigación extraordinaria sobre la verdad de las represas, la realidad, aquello que todo el mundo todavía sigue, o buena parte, sigue venerando como si fuese el progreso. En realidad no lo es. Les doy un par de datos. Uno de ellos es increíble. El 55% de las represas que funcionan en el mundo, que son más de 30.000, no alcanza la potencia eléctrica que tenía proyectada. Es decir, son en términos energéticos un fracaso, con inversiones tremendas. Y en este libro se señala 12 razones para excluir a las represas hidroeléctricas de las iniciativas renovables. Es decir, esto no es energía renovable, porque se sedimentan y por lo tanto tienen una vida útil bastante más corta de lo que se supone, porque colaboran negativamente con el cambio climático y porque fundamentalmente, además de ser caras e ineficientes, destruyen todos los ríos. 1/3 de los ríos del mundo solamente quedan libres de represas, todos los demás destruidos. El Santa Cruz es el único río glaciario que atraviesa completamente la Patagonia. Nace en los Andes y desemboca en el océano. Todavía podemos considerarlo uno de los ríos relativamente vírgenes del país. Pero como toda buena noticia, eso puede cambiar.
La construcción de 2 represas hidroeléctricas en el río Santa Cruz le ocasionará sin dudas un daño irreparable. Lamentablemente, esta realidad no es patrimonio únicamente de los argentinos. Según un informe publicado hace poco por la revista científica Nature, solo 1/3 de los ríos más largos del mundo fluyen libremente. 2 de cada 3 ríos han sido cortados por represas, embalses y otras construcciones hechas por el ser humano. En nombre del supuesto progreso, estas obras han dañado de manera irreparable los ecosistemas de casi todo el planeta. En el mundo hay hoy unos 60.000 embalses y más de 3.700 represas hidroeléctricas. Como consecuencia de estas obras y de la crisis climática, los ríos ya han modificado sus patrones de flujo, la calidad de sus aguas y la vida misma de las especies que dependen de ellos. Sin dudas, hay que parar esto. Es necesario discutir y frenar un modelo energético caduco que sigue haciendo daño. Ha llegado la hora de proteger los ríos que aún fluyen libres en nuestro planeta. Miren esto. Esto es un mapa donde se pueden observar los ríos que fluyen libremente y los que no. Como les decía antes, solamente un tercio de los ríos que hay en el planeta todavía se los puede considerar ríos. Los demás están todos cortados en millones de pedazos. Los que están en azul son los que fluyen libremente. Los que están en rojo ya no están. Y los que están en rojo están en básicamente todo el mundo productivo y desarrollado. En azul quedan África, que ya le va a llegar, todos los ríos del norte de Rusia, etcétera, que no tienen hoy gran trascendencia porque hay muy poca gente viviendo alrededor de ellos, y Canadá. Y una parte de América Latina, esto es interesante, esta parte del Amazonas, que todavía parece protegida precisamente porque es el Amazonas. Ya les va a llegar, todo a su tiempo, porque todavía se sigue considerando que las represas son sinónimo de progreso, son sinónimo de avance, cuando claramente son sinónimo de destrucción de ecosistemas y no resuelven, por lo menos no en la magnitud que lo debieran o que lo desean o que lo señalan, los problemas energéticos. Y vamos a ver una vez más el mapa de las represas en el río Paraná, porque es genial. Ahí están, miren, el río Paraná no existe más. Es un rosario, uno atrás del otro, encadenados de represas, muchas hidroeléctricas, embalses, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando uno ve el río Paraná, el caudal del río Paraná, por ejemplo, a la altura de Rosario, tiene que pensar que ese caudal es falso, porque ese caudal está determinado arbitrariamente por señores que fueron abriendo o cerrando esclusas más arriba de ese río en cada una de todas las represas que hay allí. Hace pocos días, par de semanas en realidad, cuando se produjo el apagón ese inmenso que tuvo la Argentina para el Día del Padre, luego se descubrió que Yacyretá no tenía agua porque la habían cerrado. Yo había quedado sin agua y provocó una mortandad de peces aguas abajo muy grande porque no había caudal. Esto confirma que no es un río, es un rosario encadenado de represas y el caudal de ese río lo decide alguien cerrando o abriendo una canilla. André. Cambiemos de tema. Cambiamos de tema y hoy te voy a hablar de... ¿Cuál es la relación entre un cepillo de dientes y una frutilla? Hay una relación, te la voy a mostrar en un momento. Jodeme. Primero te voy a comentar qué es lo que tengo acá. ¿Qué tenés acá? Según un estudio del SENASA, tengo las 5 frutas y verduras más contaminadas con agroquímicos. ¡Ah! ¡Qué lindo! Estas frutas y verduras tienen un promedio de 30 tóxicos digamos, sí, que se los ha fumigado, con 30 sustancias. 30 sustancias, muchas de ellas no autorizadas, muchas de ellas cancerígenas. ¿Qué tenemos? Naranja, manzana, frutilla, apio y acelga. Estos son los 5 productos más afectados. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? Lo principal y lo más básico en el caso de las frutas es pelarla, ¿no? En el caso de las frutas, pelarla o directamente anda a comprar a un mercado orgánico. Pero si no... Eso para cualquier caso. Eso en cualquier caso. Esa receta aplica para todo. Sí, esa sería la básica principal. Pero si no, si vamos al mercado, al súper, hay que lavar
las frutas y las verduras conscientemente. Lo segundo que uno puede recomendar es que se compren frutas y verduras conociendo cuál es la cadena, cuál es la trazabilidad de ellas. Que no vengan de algún lugar que no haya pasado por un control de un mercado central, por ejemplo. También. Porque nadie sabe qué trae. Totalmente. Y luego, una vez que vos compraste, siguiendo estos parámetros, llegás a tu casa y vas a limpiarlos muy bien. Primero te lavas los dientes. No. Bueno, te lo lavaste a la mañana, suponemos. Pero vas a usar agua, un cepillo de dientes y puede ser tipo un cepillito de uñas según la fruta que vas a limpiar. Muchos dicen que uses vinagre o que uses... No, la frutilla del vinagre van bárbaro. Bicarbonato, esas son recetas de la abuela que realmente no funcionan para nada. No, lo que no porque no sirve. se trata de limpiarlo o de eliminar bacterias, que sería otro caso, que eso se puede hacer simplemente con agua clorada. Se puede hacer, pero incluso no se sabe si al agregar bicarbonato y dejas las hojas mucho tiempo en esta sustancia, por ahí se multiplican las bacterias, o incluso no se sabe, al no saber qué químico tiene la planta, qué reacción puede tener con el bicarbonato o el vinagre. Bicarbonato, así que saquémoslo. No. Vinagre, no. Entonces, por ejemplo, tenés las frutillas, lo que vas a hacer es remojarlas y le vas a pasar el cepillito de dientes. Esto parece que es mucho trabajo. No, el cepillo de dientes se lo puedes pasar al ajo, Juan. Se lo vas a pasar también a la manzana. La manzana igualmente la vas a pelar. Hay que pelarla, la vas a pelar y una vez que la pelaste también la vas a volver a enjuagar. Sí, efectivamente. Y las hojas, ¿qué vas a hacer? Sacar primero las que están por fuera, que esas están más contaminadas, y las vas a poner bajo el grifo de agua que corra y les vas a pasar cepillo o las vas a frotar. Porque lo que se está tratando de hacer es de correr las sustancias, sacarlas de arriba de la planta, porque claramente no son solubles en agua, así que no desaparecen. No son solubles en agua, por eso siempre el consejo es comprar orgánico y también frutas y verduras de estación. Muy bien, ya venimos con más Ambiente y Medio. Seguimos en Ambiente y Medio. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Conocer la adversidad fue lo que hizo que la dejen atrás. Por eso en Toyota apoyamos el desarrollo de los atletas argentinos. A la vera de la autopista del Buen Aire, en la zona de José León Suárez, en donde, como pueden observar, se formó un gran basural a cielo abierto, a tan solo 50 metros de un barrio en donde los vecinos conviven con este basural. Pero la gran paradoja que quiero contarles es que tan solo cruzando esta autopista se encuentra la planta de tratamientos de residuos del SEAMSE. Estas son las cosas que en la Argentina no tienen explicación. No tienen explicación. De un lado, de la autopista del Buen Aire, que es una autopista que atraviesa buena parte del conurbano, el partido de San Martín, el partido de San Miguel. De un lado de esa autopista está el relleno sanitario más importante que trata la basura del área metropolitana de Buenos Aires, el SEAMSE. Es una empresa del Estado que se dedica solo a recibir la basura y disponerla
por ejemplo, en esos rellenos sanitarios, pero además hace otras cosas, compostaje, cierto grado de reciclaje, etc. Cruzando esa autopista hay un basural a cielo abierto, monumental, que además tiene añares. Uno va por esa autopista y siempre de un lado, según para el lado que vaya, si va para el oeste, a la derecha va a tener el relleno sanitario del SEAMSE y de la izquierda va a tener ese basural infecto, completamente bochornoso por donde se lo mire. Y uno tiende a pensar, bueno, pero ¿cómo puede ser que de un lado haya gente que trata la basura y del lado de enfrente haya gente que la tira desaprensivamente? No, no es responsabilidad del SEAMSE, quiero aclararlo, porque el SEAMSE, insisto con lo que acabo de decir recién, el SEAMSE no recolecta basura, eso es una responsabilidad de los municipios. Y allí hay un municipio que evidentemente decidió dejar completamente liberada a todo tipo de contaminación a una parte de su población. Es el municipio de San Martín, que tiene ese basural a cielo abierto intacto. Bárbaro, genial. Es un atentado a la salud. Y por supuesto le prenden fuego todo el tiempo. Pregunto, se me ocurre una dudilla apenas. Yo pregunto, ¿y si contratan un camión que levante lo que hay ahí y cruce? Porque hay un puente. ¿Pueden cruzar el camino del Buen Aire y lo llevan al SEAMSE? ¿Para qué dejarlo ahí? No, digo, un teléfono para el intendente de San Martín. Un teléfono, ¿no? Gaby, vení, vamos a cambiar el clima, cambiemos de tema. Vamos a hablar de algo más lindo. Turismo. Sacame esto y poneme algo. Ahí está, listo. Vamos a hablar del turismo de naturaleza, más que turismo ambiental. El turismo de naturaleza es aquel turismo que se hace en las áreas de conservación, en los parques nacionales. Y tengo un dato para darte, Sergio. El año pasado, 2,5 millones de personas visitaron los parques nacionales de acuerdo a los tickets vendidos. Pero desde la Secretaría de Turismo estiman que son casi 5 millones, porque hay algunos lugares que no necesitan ticket de entrada, o a veces vos, por ejemplo, estás en Bariloche, en algún lugar, o en San Martín de los Andes, y ya estás en un parque nacional, y te dan el ticket solo si cruzas, por ejemplo, la Isla Victoria. Podemos aclarar que el turismo de naturaleza no obligatoriamente tiene que hacerse dentro de un parque nacional. Por supuesto. Muchas provincias podrían explotar, en vez de agarrar el río Santa Cruz y partirlo en 4 partes y convertirlo en un, como el río Paraná, en un rosario de represas, podrían fomentar el turismo de naturaleza allí, donde está el Macato Viano, un montón de cosas maravillosas y bellas que hay en la Patagonia, entre otros lugares de la Argentina. Otro dato más interesante que tiene que ver con el turismo mundial. Vos sabés que se habla de que de acá a 10 años va a haber 600 millones de nuevos viajes. Ajá. Al día de hoy, digamos, el día del año pasado, estos datos, había 1.800 millones de viajes en el mundo. Dicen que de acá a 10 años va a haber 600 millones más. Y que como están saturadas, por ejemplo, ir a París, ir a Barcelona, ir a Marruecos, como tenemos alguna compañera que viaja alguna vez, los destinos emergentes, como Argentina y el turismo de naturaleza, parques nacionales, o como vos dijiste, es un buen destino para estos nuevos 600 millones de turistas. Y hay muchos países que han tomado esto como estrategia y que les ha ido muy bien en términos económicos gracias a fomentar este turismo de naturaleza. Quizás la Argentina podría ir para ese lado, ¿no? Vamos a ver un informe sobre eso. Vamos. Veamos. En todo el mundo, el denominado turismo de naturaleza sigue creciendo de manera asombrosa. Un informe gestionado por la organización CLT y la Fundación Flora y Fauna revela que esta actividad podría generar en los próximos 10 años unos 6.400 millones de dólares y crear más de 350.000 puestos de trabajo. Según la encuesta, el 85% de la población cree que las áreas protegidas y los parques nacionales son un factor de desarrollo y crecimiento económico. El turismo moviliza en el país unos 15.000 millones de dólares, casi la misma cantidad que mueve la soja y toda la producción de gas y petróleo. Y de todo ese volumen, un 30% lo genera el turismo de naturaleza en áreas protegidas. No hay nada más federal y unificador para los argentinos que la naturaleza. El ecoturismo agrega valor sin degradar el ambiente. Genera ganancia económica, pero estimulando la conciencia ambiental. Por eso, poner en valor la naturaleza es un gran camino y es una tarea que tiene que trascender a los gobiernos y los funcionarios. Promover el turismo de naturaleza debe ser una responsabilidad de todos.
Dentro de los destinos que la Argentina está promocionando, en esta idea del turismo de naturaleza, está por supuesto Liberá, que durante muchos años fue de alguna manera postergado y hoy empieza a tener la infraestructura y la mirada puesta. Le queremos agradecer al senador Bailar Procar porque nos invitó precisamente a que pudiéramos ir a cubrir, a mirar y a hablar con los protagonistas de Liberá como destino del turismo de naturaleza. Bueno, Liberá es un humedal, uno de los más grandes del mundo, con una biodiversidad enorme, hoy está siendo sometido a políticas de cuidado, de restauración, de reintroducción de especies que se hayan extinguido y lo estamos convirtiendo en un santuario de naturaleza. Claramente la cuenca de los esteros de Liberá hoy día está tomando mucha fuerza en el sentido de reasilvestramiento o restauración del paisaje, con todos estos proyectos que lo viene llevando adelante CLT con convenios con la provincia y la nación a través de parques nacionales. También lo que colabora muchísimo con esta restauración del paisaje es el desarrollo local. El correntino hoy realmente ha recuperado el amor propio, la autoestima. Hoy el correntino ve con orgullo que puede mostrar al mundo algo suyo, que es único y que realmente está aprendiendo a cuidarlo, a usarlo y en beneficio de todos, absolutamente todos, y los ponemos a disposición del mundo. Con mucho orgullo lo digo. En materia de cultura, es revalorizar la cultura ibereña, que tiene mucho que ver con lo guaraní, que tiene que ver con el idioma guaraní, con los usos y costumbres de nuestros hombres y mujeres de Iberá, sus actividades ancestrales, por supuesto que su alimentación. Dentro del Comité Iberá hemos conformado la red de cocineras de Iberá y donde estamos recuperando platos ancestrales y puestos también a disposición del turista, del visitante. Concepción o el Portal Carambola tiene mucho de cultura que mostrar y eso es lo bueno del turismo, que no viene a cambiar la forma de vida de nadie, sino viene a aportar o a revalorizar esa cuestión. Y creo que Concepción lo está tomando como tal y eso es una fortaleza que tiene. Seguimos en Ambiente y Medio. Esta es la Universidad de Navarra, no solo una de las más prestigiosas entidades académicas de España, sino también del mundo. El Museo de Ciencias de esta casa de altos estudios ha decidido realizar el Love Me Crazy Science Film Festival y nos invitaron a participar. Se trata de un festival de cine y producción audiovisual que intenta acercar la ciencia a los jóvenes a través de una mirada moderna y actual del conocimiento científico. Ambiente y Medio participa del festival junto a otras 1.952 producciones oriundas de 107 países. Hace apenas unos días supimos que hemos sido galardonados como finalistas en la categoría Reportaje o Programa de Televisión. La decisión sobre quién será el ganador definitivo queda ahora en manos de un prestigioso jurado que deberá elegir entre 6 producciones generadas en Reino Unido, Alemania, España y, por supuesto, Argentina, único país de América que obtuvo el privilegio de estar en la final. Todo el equipo de Ambiente y Medio quiere agradecer el apoyo de nuestros televidentes, de todos los trabajadores de la televisión pública argentina y de todo su personal directivo. Sin ese puntal no hubiese sido posible la realización de este programa ni el logro de este reconocimiento. Los cambios que se van produciendo en toda la sociedad van demandando cada vez más actualizaciones al sistema educativo. Las materias que con el tiempo se van agregando a los programas escolares son resultado muchas veces de las nuevas demandas que la comunidad genera. Dentro de este contexto, la educación ambiental se ha convertido en una nueva e indispensable asignatura pendiente. El actual modelo de crecimiento y de progreso le produjo en las últimas décadas tal daño al medio ambiente
que se hace necesario formar a las nuevas generaciones en prácticas y conocimientos que ayuden a frenar y mitigar esa lesión. Son muchos los especialistas, y hasta la propia UNESCO lo avala, que plantean la necesidad de adoptar medidas educativas urgentes que sirvan para frenar el creciente deterioro del planeta. ¿La Argentina estará pensando en esto? La respuesta me parece que es no. Me parece que la Argentina no está pensando en esto, por lo menos no en la escala, con la envergadura que debiera frente al desafío que se viene en materia ambiental. Lo cierto y lo concreto es que nosotros queremos, desde Ambiente y Medio, empezar a discutir algunos temas, o por lo menos a ponerlos en la agenda, en función de que este año, a fin de este año, hay elecciones. Entonces, simplemente sugerir qué cosas debieran estar fuertemente incorporadas en la discusión pública para que se conviertan, como se dice hoy, muy rápidamente, pero se hace mucho más lentamente, políticas de Estado. Bueno, la educación ambiental, o como se la quiera llamar, tiene que ser una política de Estado. Voy a invitar a un profesor internacional que viene derecho desde Harvard, Harvard escrito con J, Harvard. Señoras y señores, no, Dios, ¿cómo les va? Yo les quería comentar que en la Argentina fíjese que no tenemos... ¿Es suyo el programa este? Bueno, está bien, lo dejo más tranquilo. Pero sí. Yo lo que hice fue ¿Qué hizo? llamar a distintos secundarios de la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. En los distintos secundarios yo pregunté a ver si había la asignatura Educación Ambiental. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de los secundarios? ¿Cuál fue la respuesta de los secundarios? Que no existe esa asignatura. No existe la asignatura. Así que... Bueno, vamos a aclarar una cosita. ¿Usted qué pretendía? ¿Que hubiera educación ambiental como hay... Educación cívica. Educación cívica. Como hay educación física, como hay física, como hay química, como hay matemática, lengua, literatura, ciencias sociales, ciencias naturales. Podría haber algo que sea como educación ambiental. ¿Por qué no deja quietitas las manos? Porque vio que los profesores siempre mueven las manos, usted mueve las manos. Policía de tránsito. Bueno, no hay educación ambiental como asignatura permanente en los colegios. Exactamente. ¿En los colegios públicos, en los colegios privados o en ambos dos? Esto es así. Los colegios privados tienen alguna cierta libertad más, pero no existe la asignatura. Ajá. Tampoco en los privados. No existe la asignatura. Lo que sí es que algunos docentes se toman la libertad que desde alguna perspectiva de la materia que dan pueden incluir cosas de educación ambiental. Muy bien. O sea, puede haber algunos contenidos. Puede haber algunos contenidos en biología, por ejemplo, en geografía, pueden darse. ¿Usted cuándo fue al secundario? Yo no tuve educación ambiental. Ah, pensé que iba a decir que no fue al secundario. Federovisky. Fue bastante tiempo al secundario. Federovisky, no me insulte, lo voy a dejar. Vaya ya, mientras yo termino, vaya, siéntese ahí. No, acá, ahí, al lado de Andrea, muy bien. Eso es, cruzándose siempre como corresponde. Bien, yo quiero hacer una pequeña reflexión sobre esto. Porque el problema, a mi juicio, no es específicamente que no haya educación ambiental, que vendría a ser algo así como la educación sexual o la educación cívica, es decir, una especie de propósito de mejorar conductas. Que no está mal, por cierto. Pero uno presupone que hablar de educación ambiental implica explicarle a alguien qué tiene que hacer con la basura o qué tiene que hacer, qué acciones debe tomar para que se ilustre respecto de algo. Bueno, yo voy a otra cosa. Yo a lo que voy es que hay que aprender ecología. Hay que enseñarle a la gente, por supuesto desde la escuela propiamente dicha, ecología. Del mismo modo que se enseña lengua, del mismo modo que se enseña matemática, porque se las enseña para que los chicos tengan un determinado modo de razonar. También hay que enseñarles a razonar respecto de la naturaleza. Y la ecología es una ciencia que nos explica por qué todo está interconectado con todo, por qué si se aplica un determinado impacto acá, eso tiene una respuesta acá, por qué no hay una fuera donde tirar la basura y por qué los seres vivos tienen que estar sí o sí relacionados entre ellos. Cuando hablo de los seres vivos, hablo de las plantas, de las bacterias, de los hongos, de los chimpancés y de los seres humanos. Si falta alguno de ellos, indudablemente esa trama se rompe.
Eso hay que enseñarle desde chiquitos a todos los alumnos en la Argentina. Pero también, y esto es una recomendación adicional, también hay que enseñarle a la política a que entienda cuáles son las leyes de la naturaleza, cuáles son las leyes de la ecología y pueda aplicar después esos conocimientos en la vida pública, en la actividad. ¿Qué sé? ¿Qué? Tenga. Pedro Vizqui, ya que está hablando de la actividad pública, yo le quería decir, no me gusta esto, ¿me puede dejar de darlo, por favor? No, puso la mano así. Le quería decir que usted habló de algo que ocurre acá, impacta allá, ¿no es cierto? Sí. Acá tenemos distintos productos, como algunos snacks. Acá tenemos... ¿Qué? Snacks. Y... Cosas No, en inglés, que por ahí los chicos comen en el colegio. Esto también. es una lata de palmitos. Una lata de palmitos, sí. Y algo que no con Andrea te queríamos contar que, produciéndose. por ejemplo, si nosotros comemos snacks, hay algo que está impactando en el medio ambiente. Y se llama aceite de palma. Ah, el famoso aceite de palma. ¿Vio qué bien que lo imito? Muy bien, es aceite de palma que pone en riesgo la biodiversidad, pone en riesgo a los orangutanes y a las selvas. Bueno, aclaremos un poquito. El aceite de palma es un producto muy versátil. Exactamente. Que se utiliza prácticamente como amalgamante y saborizante de todo lo que es la industria alimenticia más masiva. Más chatarra. Más chatarra, efectivamente. Chocolate, snacks y este tipo de cosas. Sí, papa frita, todo eso tiene aceite de palma. Sí. Y el aceite de palma preferentemente se obtiene de la palma, que es una palmera particular, preferentemente se planta la palma en las zonas de los bosques tropicales y subtropicales de, por ejemplo, Indonesia, por ejemplo, Tailandia, buena parte del sudeste asiático. ¿Y qué es lo que hace? Eliminar completamente el hábitat de los bosques nativos tropicales, reemplazarlo por cientos de miles de hectáreas de palmeras para que después Tommy me rechace el chisito. ¿Y quién se muere? El orangután. Exactamente. Y... No, yo quiero decir que algo más, que aprendiendo ecología, hoy hablabas del río Paraná. Los chicos también aprenderían que este río está modificado o aprenderían también cosas más mundanas, como que utilizando ciertos productos de cosmética están también lastimando animales. Sería como abrir el panorama mucho más desde pequeños en todas estas cosas que están en la vida cotidiana. Entonces, sumo a lo que dice Andrea, los palmitos. Los palmitos salen de una palmera, que la palmera tarda mucho en crecer y también se arrasa toda una zona de palmera para comer palmito. Para sacar. Un palmito, Pedro Vizqui. ¿Es necesario el palmito para nosotros? No, ¿es necesario el palmito para el ser humano, Pedro Vizqui? Volvé. Firulavis. El problema del palmito es que se obtiene, tal como dijo Tommy, de una caña muy parecida físicamente a la caña de bambú, y el palmito es el cogollo, lo que va adentro de ese tallo, y para sacarlo y hacer esta lata se mata la planta, se muere la planta de palmitos, y una planta de palmitos tarda entre 7 y 11 años en crecer. Es el tiempo que lleva para que después hagamos una lata. Y además el palmito no se planta. El palmito se extrae directamente de las selvas tropicales porque no se lo puede plantar. Y ya lo saben, solo nos queda medio ambiente. Por eso hacemos Ambiente y Medio.